La Fundación SCP es una organización ficticia súper secreta que opera de forma global y clandestinamente, actuando más allá de toda jurisdicción con el visto bueno de todos los gobiernos nacionales del mundo que le han dado la tarea de contener objetos, entes y fenómenos anómalos, cuya simple existencia propone una seria amenaza a la seguridad global al ser capaces de causar daño físico o psicológico. En un periodo de poco más de 10 años, muchísima gente se ha interesado en la simple idea de que algo tan secreto y tabú existiera, que ahora su comunidad de creadores de contenido y de participantes es una de las más activas en la web. Pero, ¿y si esta dejase de ser algo ficticio? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si la Fundación SCP fuese real? Antes de continuar, tengan en cuenta que al este tema haber sido creado por un gran número de personas y a pesar de que hay mucho contenido oficial y validado, a su vez existe una casi infinidad de contenido que no es parte del canon de esta organización. Puede que mucho de lo que sepa sobre esta no sea aprobado. También comprendan que no podemos hablar de cada uno de los especímenes capturados ni de cada aspecto de la fundación, ya que este tema es tan extenso que existen canales enteros en YouTube que solo se dedican a eso. Un buen ejemplo es el canal Homusu, muy recomendado. El objetivo principal de esta fundación es poder contener efectivamente cualquier objeto que pueda ser catalogado como SCP, para que los civiles puedan tener una vida normal y vivir sin miedo, paranoia o dudas sobre sus creencias personales y sobre cómo funciona el mundo, además de mantener la independencia humana de influencia extranormal, extraterrestres y extradimensionales en general. En otras palabras, básicamente la Fundación SCP es como los Hombres de Negro o la Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal en Hellboy. Tratan de mantener una normalidad en la sociedad ocultando todo tipo de anomalía o amenaza extraña fuera del lente del público. Las siglas SCP son un acrónimo que significa asegurar, contener y proteger en inglés. Sus siglas se explican de la siguiente manera: S de seguridad, asegurando anomalías para evitar que caigan bajo poder de organizaciones civiles o de agencias rivales como la Insurgencia del Caos, teniendo una observación intensiva e interceptar a las anomalías a la más mínima oportunidad. C de contención, se contienen anomalías para evitar su influencia o sus efectos sobrenaturales usando el ocultamiento, el desmantelamiento de las anomalías y la eliminación de cualquier filtración relacionada para el público. P de protección, su objetivo es proteger a la humanidad de las anomalías hasta que se pueda comprender por completo y se pueda enunciar teorías científicas que se basen en sus propiedades y comportamientos. En caso de que no se puedan contener o sean demasiado peligrosas, está siempre la opción de destruirlas. Para las anomalías, el acrónimo SCP significa Procedimiento Especial de Contención, aludiendo a las precauciones necesarias para contener a dichas, teniendo una exagerada lista de todo lo que hay dentro de la organización, cada una con sus propias formas especiales de contención, dándoles así hasta niveles de peligrosidad y de dificultad de contención, siendo estas categorizadas por Safe, Euclid, Keter y Thaumiel, entre otras derivaciones, aunque lo que haremos será explicar las más comunes. Los SCP-Safe son anomalías cuyo manejo y contención es segura e incluso no sobrepasa el nivel de seguridad básico. Las clases Euclid y Keter son más peligrosas, siendo muchas de ellas vivas, con inteligencia y conciencia, pero la dificultad radica en su peligrosidad. Todas las anomalías con conciencia son al menos de clase Euclid, y al igual que son inteligentes, pueden burlar los procedimientos de contención o negarse a cooperar para mejorar las mismas, cosa que lo hacen aún más peligrosos. Los clase Euclid son virtualmente inofensivos hasta cierto punto, son vigilados y custodiados con procedimientos más complejos, pero no de forma exagerada. Los clase Keter son sumamente peligrosos, ya sea por su comportamiento o sus efectos anómalos. Su contención es prioritaria, llegando a tener mucha seguridad, pero de todas formas en ocasiones suelen escaparse. Aún así, estas son regresadas a su contención, pero las pérdidas de personal son bastante altas. Por último, la clase Thaumiel, por así decirlo, son anomalías usadas para contener a otras y evitar que se activen sus efectos anómalos, usadas ya sea con SCP de clase Keter o Euclid. Y ya sabiendo esto, a pesar de que no es secreto para nadie que a lo largo de la historia sí han habido organizaciones ocultas que han influido en gran parte del desarrollo humano, está claro que esta es totalmente ficcional. Pero de nuevo, ¿y si no lo fuera?
Para empezar, aunque sí han habido ejemplos de proyectos a gran escala ultra secretos que solo nos enteramos de su existencia una vez se hacen públicos, como lo fue el proyecto Manhattan, el cual tenía la misión de construir las primeras bombas nucleares, actualmente vivimos en un mundo donde casi nada puede permanecer en secreto, y mucho menos algo tan grande y que requiere de tantos recursos y personal como la Fundación SCP, y es que no tiene mucho sentido, por mucho secretismo que haya, por mucha seguridad que tengan, estamos hablando de decenas de instalaciones secretas, algunas dentro de hasta ciudades, con la misión de contener todo tipo de monstruos y anomalías que cualquiera podría relacionar con el infierno o una película de ficción y terror. Y no solo eso, opera a nivel mundial. Siempre hay nuevas anomalías descubiertas que deben ser localizadas y capturadas, y es simplemente imposible que la Fundación logre capturar todas sin siquiera que alguien vea la anomalía primero. Tal vez si hablamos de la existencia de esta organización durante el siglo pasado, sí sería un poco más creíble, su habilidad pues para mantenerse ocultos, ¿no? Total, estamos hablando de un siglo lleno de guerras, competencia entre naciones y mucho secretismo. Fácilmente dicha organización podría laborar junto a los soviéticos y los estadounidenses para que cada lado pudiera capturar y ocultar a todas sus anomalías, o tal vez podrían incluso utilizarlas como armas. Y si alguien se daba cuenta de qué era lo que estaba pasando, pues era mucho más fácil hacerlo desaparecer, ¿no? Pero hoy en día, donde casi todos tus movimientos dejan un rastro digital, donde todo el mundo tiene cámaras en sus bolsillos, donde todo, absolutamente todo es hackeable y donde el internet le da un foro abierto y herramientas de investigación a cualquier persona que pueda medio argumentar alguna teoría loca, tarde o temprano la existencia de esta organización, o de por lo menos la idea de algo similar, saldría a la luz. Para mediados del 2010, en esta realidad alterna, cada vez más habrían evidencias concretas sobre la existencia de algo extraño en el mundo, de un grupo de gente que trabaja incansablemente para ocultarlo. Aunque sus motivos son buenos, tal cual como lo dice su eslogan, morimos en la oscuridad para que tú puedas vivir en la luz, la gente simplemente no sabría esto, y la curiosidad siempre nos ha llevado a descubrir todo lo que se considera como oculto. Por lo que solo sería cuestión de tiempo para que grandes comunidades se formaran alrededor del tema y poco a poco fueran desenterrando prueba tras prueba. Y es como dijimos antes, ocultar algo tan grande es imposible. Edificios sin dirección u ofreciendo servicios que no prestan serían descubiertos, bases militares ocultas encontradas a punta de imágenes satelitales, desapariciones de personal de seguridad que fueron víctimas de alguna anomalía, exgobernantes con la lengua suelta que sabían de esta fundación ya que es totalmente internacional, pueblos arrasados por anomalías y gobiernos dando malas excusas de qué fue lo que pasó, personal de limpieza a los que se les veía saliendo de dichos edificios, a los que se les sobornaría y hablarían. La mesa estaría totalmente servida para que todo tipo de teoría conspirativa que haya agarre mucha fuerza. Pero a la larga eso sería todo, teorías conspirativas con algún tipo de evidencia, pero que al ser tachado por la mayoría de gente como algo de locos, no tendría la suficiente fuerza para agarrar legitimidad. Un ejemplo perfecto es el Área 51, una base militar secreta de la que no se sabe nada de adentro, pero con miles de personas creyendo seriamente que hay aliens y millones tomándoselo como un chiste y una excusa para hacer memes. Y esta sería la principal arma de defensa que tendría la Fundación SCP, por medio de los medios de comunicación y de gobiernos, hacer ver a la existencia de un grupo secreto que tiene bajo su control monstruos, aliens y cosas extrañas como simplemente una ridiculez, y aunque esta sería su mayor ventaja, por muy bien equipados que esté su personal, por muy avanzadas que sean sus instalaciones y por muchos recursos que tengan, siempre existirá la posibilidad de que una de estas anomalías se escape. La vida no se puede contener, lo mismo aplica para estas anomalías, estamos hablando de seres totalmente sobrenaturales y con poderes difíciles de explicar. Si se comete un pequeño error, por muy pequeño que sea, y por cualquier razón que se dé, alguna de las anomalías podría tomar la oportunidad y escaparse, y es aquí donde los gobiernos del mundo tendrían mucho que explicar, pero la posibilidad de una fuga en la Fundación SCP es para otro día. Creado por el canadiense artista de horror Trevor Henderson, la extraña figura conocida también como Siren Head se ha tomado el internet como si nada. Historias, videojuegos, cómics, creepypastas,
De todo se ha hecho con relación a este monstruo, y al estudiar y aprender un poco más sobre él, este canal no se podía quedar atrás. Ya en el pasado hemos hablado de temas similares como lo es el de la Fundación SCP, y hoy planeamos seguir especulando sobre otra entidad llena de misterios. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Siren Head fuese real? La intención de este video es solo entretener, hay muchísima información sobre Siren Head en internet, pero mucha de esta no es oficial. En este trabajo utilizaremos todo lo confirmado o escrito por el propio Trevor Henderson, y si quieren aprender más sobre este, los invito a que busquen sus excelentes ilustraciones y todo su lore. Para comenzar hay que especificar a qué nos estaríamos enfrentando. Siren Head es una figura casi esquelética de poco más de 12 metros de altura, 40 pies para ser exactos. Los pocos músculos y lo que podríamos llamar como piel que tiene este monstruo dan la impresión de parecer como podrida pero seca, tal vez momificada y de color como marrón o rojizo oxidado, aunque no podemos ser exactos ya que nadie se ha acercado lo suficiente para detallarlo y vivir para contarlo. Sus extremidades son desproporcionales, todas largas y delgadas, pero sus brazos son más extensos que las piernas, haciendo que sus esqueléticas y palmeadas manos casi toquen sus pies sin tener que doblar la espalda o rodillas. Pero no te confíes, ya que poseen una gran fuerza capaz de romper los troncos de árboles muy altos sin mucho problema. Todo su torso y zona pélvica parecieran los de un esqueleto gigante envuelto en piel y no tiene genitales visibles. En vez de un cuello, tiene un, a simple vista, poste común y corriente, pero de este salen dos grandes sirenas apuntando a lados opuestos, una más arriba que la otra, conectadas al resto del cuerpo por medio de varios cables negros muy gruesos. Las sirenas y los cables son la única parte visible de esta criatura que no parecen ser orgánicas, ya que están hechas de metal y goma. No tiene ojos, nariz, orejas ni boca. Uno diría que debido a su naturaleza podría ubicarse por medio de las ondas sonoras que emite, similar a la ecolocalización de las ballenas. Pero su creador ha dicho que debido a su origen paranormal, este monstruo simplemente sabe dónde están sus presas y ya. Con respecto a sus alrededores, Siren Head es muy bueno camuflándose y tiene cierto tipo de habilidad para adaptar su cuerpo al ambiente, en especial para hacerse muy similar a postes de luz o teléfono y árboles. Por lo que si no lo estás buscando y no lo has escuchado aún, es posible que lo tengas muy cerca y ni te hayas enterado. A pesar de que en muchas ilustraciones nuevas se pintan dientes y lenguas saliendo de las sirenas, Henderson no tenía este concepto en mente cuando creó al monstruo por primera vez, pero después de ver la idea dijo que si uno se acercaba bastante podrías ver los dientes dentro de las sirenas. El problema es que acercarte tanto sería una misión suicida. Este monstruo es básicamente un depredador. Las estrategias de caza de Siren Head son bastante peculiares y a pesar de ser muy elaboradas, no hay confirmación por parte de Henderson que este posea inteligencia o racionamiento. Es decir, que ataca por instinto, ya sea porque se siente atacado, en peligro o tal vez incluso solo por diversión o deporte. Dentro de su arsenal de trucos está mezclarse bien con sus alrededores, siendo la mayoría de sus avistamientos en bosques con altos árboles y postes de cables para poder camuflarse. Casi nunca ataca de día y suele llamar y atraer a sus víctimas en potencia por medio de grabaciones de humanos pidiendo auxilio o incluso con voces de seres queridos de la propia presa. Luego de atraerlos, utiliza su gran cuerpo y agilidad para atacarlos y mutilarlos. Si se ve amenazado por grandes grupos de personas, tiene la capacidad de emitir sonidos tan agudos y potentes como para romper tímpanos y aturdir a quien sea que esté en su cercanía, dándole la opción de escapar o incluso atacar a sus desubicados y adoloridos enemigos. Sus sirenas, bocinas, parlantes, cornetas o como sea que se le diga en tu país, tienen la capacidad de grabar y emitir casi cualquier sonido, pero sus favoritas suelen ser alarmas utilizadas durante las guerras mundiales para advertir de bombardeos enemigos, de ataques nucleares inminentes, de órdenes de quedarse en casa e incluso de los gritos y voces de sus víctimas en el momento.
Según el canon oficial de Siren Head, la primera vez que esta figura fue avistada por civiles fue en el estado de Arizona, Estados Unidos, en el año 1966. Una familia que estaba de paso por el desierto ven que uno de los tantos postes de cables al lado de la carretera no se veía como los demás. Observan lo que parece ser una extraña y flaca figura de poco más de 10 metros de altura, pero por fortuna el padre, que era quien conducía el vehículo, decidió no detenerse y seguir su camino. Si no hubiese sido así, su historia y la de toda su familia sería muy diferente. Luego de que este monstruo fuese visto por primera vez en Arizona, muchos encuentros más son confirmados en estados como Pensilvania, California, Arkansas, Indiana y otros más en periodos de tiempo bastante cortos. Si vemos el mapa de Estados Unidos, dichos estados se encuentran muy apartados unos de otros. Es imposible que Siren Head se mueva con tanta facilidad entre territorios tan separados y con centros urbanos en el medio sin ser detectado, a no ser que tenga algún poder sobrenatural para teletransportarse o que hayan varios Siren Heads, pero nada de esto es confirmado por Henderson, así que no hay forma de comprobarlo. Según su canon, solo pequeños grupos de personas lo han visto físicamente y nunca se ha expuesto a grandes aglomeraciones de personas ni se han organizado grupos de caza para encontrar a la extraña figura luego de reportar un encuentro. Pero es aquí donde nuestra historia comienza. Siendo realistas, a no ser que Siren Head se pudiera teletransportar, como ya dijimos anteriormente, luego de que este fuese avistado por una simple familia en una carretera de Arizona, sería solo cuestión de tiempo para que el gobierno de los Estados Unidos lo encontrara, y más aún por la cercanía de este primer avistamiento a una base muy peculiar del ejército de ese país, el Área 51. Nevada, hogar de esta famosa base militar estadounidense, era uno de los estados más militarizados y vigilados en esta época. Recordemos que todo esto pasa en 1966, pocos años después del inicio de la carrera espacial, en plena Guerra Fría, tras el asesinato de John F. Kennedy y cuando el pueblo estadounidense comenzaba a darse cuenta que su gobierno no era del todo sincero con muchas de las cosas que pasaban tanto dentro como fuera de sus fronteras. Nevada tiene frontera con Arizona y es muy posible pensar que dicho monstruo pues pudo haber escapado del Área 51, ¿no? Pero por miedo a causar pánico en un momento tan tensionante de la historia estadounidense, misiones sigilosas de búsqueda y captura fueron lanzadas para traer el experimento de vuelta, pero como muy bien lo decía Erwin Rommel, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Siren Head logra huir por un tiempo de los equipos especiales que estaban tras él, en varias ocasiones incluso atacándolos y cobrando la vida de varios agentes, logrando llegar al Parque Nacional Coconino, una muy densa zona en vegetación con árboles de gran tamaño y un muy transcurrido sitio turístico de la zona. Cansados por el desgaste de capturarlo, el ejército estadounidense cerraría y sellaría el parque, nadie entraría a este, pero al mismo ser tan grande y al en ese momento haber más libertades de movimiento dentro de parques, pues era inevitable que algunos campistas o no escucharan los mensajes de que se ordenaba desalojar la zona o simplemente decidieran ignorarlos, pero lo que sí oirían sería un sonido tan erizador y tétrico que los haría cuestionar sus decisiones dos veces: las alarmas de Siren Head. Sonidos de hace más de 70 años retumbarían por todo el bosque. 70 años para nosotros, para ellos era mucho más reciente. Sirenas, alarmas, gritos desesperados, llamados de auxilio, los campistas en la zona serían masacrados uno por uno. Pero el sonido también atraería al ejército, que con helicópteros y grandes números de soldados se adentrarían rápidamente en el bosque para acabar con el monstruo. Ya era de noche y mientras todos los militares seguían moviéndose hacia el origen de todos los ruidos, de repente silencio. Solo la brisa que chocaba contra los altos pinos del bosque era lo que se escuchaba, cuando repentinamente un muy alto y desesperado grito se escucha a la distancia. Los helicópteros desde el aire no podían ver casi nada debido a la cobertura de los árboles y a la oscuridad de la noche, así que dependían de los equipos en tierra acabar con el objetivo, y cuando estos por fin llegan al origen de sus ruidos, lo único que ven son cuerpos despedazados sin vida en el suelo. Rápidamente los soldados comienzan a formar un perímetro defensivo, cuando de repente gritos humanos comienzan a sonar extremadamente fuerte desde los árboles a la distancia. Segundos después, desde el otro extremo del perímetro, otro grito totalmente diferente es escuchado. Esta vez no tan fuerte, pero se puede identificar como si viniera desde un lugar más cercano al anterior, y luego otro grito, y otro grito, cada vez más cerca, pero a la vez más suaves,
hasta el punto de que lo único que se podía escuchar eran solo susurros, pero como si estos fuesen emitidos literalmente al lado de tu oreja. Y fue en ese momento que todos los soldados, entendiblemente asustados, comenzaron a disparar en todas las direcciones como locos. Y cuando todos vaciaron sus cartuchos desde sus espaldas, se emitió un sonido tan fuerte que todos los hombres se lanzaron al suelo de dolor mientras sus oídos comenzaban a sangrar. Y uno a uno el monstruo fue matando a todos los soldados del equipo. Y esto mientras el alto mando del Área 51 escuchaba lo que estaba pasando por la radio. Sin respuesta en ninguno de los operativos, se da la orden de bombardear todo el parque con napalm, un químico altamente combustible que quema lo que haya a su paso. Al público en general se les diría que la evacuación del parque fue debido a la detección de un gran incendio, utilizando el napalm como excusa. Luego de varios días de búsqueda no se encontró rastros de Siren Head, pero tampoco muestras de su fallecimiento. Muchas teorías conspirativas serían lanzadas al aire con respecto a qué fue lo que pasó en el Parque Nacional Coconino, pero ninguna sería escuchada sino hasta cuando de repente, varias semanas después, la ciudad de Las Vegas, Nevada, se encuentra bajo ataque por un gran número de monstruos casi indescriptibles. Siren Head había vuelto a casa, pero esta vez para liberar a sus compañeros de celda. Una brecha de seguridad en la Fundación SCP había terminado en la escapada de una gran cantidad de estos monstruos. El fin estaría cerca. La AIDP, mejor conocida como Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, es una organización ficticia proveniente de las novelas gráficas del señor Mike Mignola para la serie de cómics Hellboy, que seguramente muchos de ustedes, querida audiencia, también la han de conocer por las famosas películas dirigidas por el mexicano Guillermo del Toro o su no tan popular adaptación del 2019. Independientemente del medio de por cual la conozcas, hoy nos plantearemos una realidad donde esta organización sí existe, dando algo de continuidad y compartiendo universo con nuestra serie de videos de qué tal si Siren Head y la Fundación SCP fuesen reales, para cuando eventualmente hagamos un final para todas estas historias paranormales e incluyendo esta misma, pues podamos unirlas todas y crear un nuevo plano donde estas pasen y convivan al mismo tiempo. Y sin nada más que agregar, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal fuese real? Antes de empezar, queremos recordar que tanto Siren Head, la SCP y la AIDP son agencias ficticias, las cuales no tienen relación entre ellas o comparten un universo similar o por lo menos no en el material de origen oficial. Pero en este canal nos damos la libertad creativa de unir a estos tres ya que tienen muchos temas en común. Y dado que ninguna existe, pues no hace ningún mal imaginarse cómo sería de interesante para un relato si estas tres historias convergesen en una sola. Como podrán recordar de nuestro video de Siren Head, muy necesario para entender lo que contaremos a continuación, esta historia ficticia ocurre en una realidad alterna en el año 1966. Dicho monstruo, luego de huir de su captura dejando muchos muertos en el camino, causa un escape masivo en la prisión de la Fundación SCP. Muchos de los especímenes ahí encerrados ahora están sueltos, destruyendo la base del Área 51 y acabando con gran mayoría del personal de la Fundación, allí presente y en sus alrededores. Con esta organización en ruinas, un gran número de monstruos paranormales sueltos y con la seguridad nacional en juego, alguien tiene la inmensa y complicada tarea no solo de detener a los que escaparon, sino de mantener todo este desastre en total secreto. Hay que recordar que las criaturas que liberaron no solo son peligrosas por sí mismas, sino que el hecho de que el público se entere de su existencia podría crear un pánico y descontrol aún mayor de lo que haría el monstruo por sí solo. Pero al todo esto originarse en el estado de Nevada, el contacto al público sería mucho más reducido por la poca densidad poblacional del estado, y más adelante, con la ayuda de los agentes amnésicos de la Fundación SCP, se podría controlar el número de gente expuesta a la verdad. Es acá donde los agentes de la AIDP entran en acción. Traídos desde su base segura en la costa este, ellos no solo tienen entrenamiento militar, sino que también tienen tácticas de control, captura y sujeción específicamente diseñadas para las criaturas similares o incluso los propios SCP en algunos casos, los mismos contra los que se enfrentaron, sino que también incluso gran ventaja de que sus equipos están formados tanto por humanos como los mejores de su clase, como también por criaturas míticas monstruosas de otros mundos con capacidades inimaginables. En la alineación más icónica de la AIDP se encuentra Rojo, mejor conocido como Hellboy, junto a su mejor amigo Pez, Ape Sapien,
y a pesar de su complicada relación con Rojo, también está la agente Liz Sherman. Sin embargo, esto es solamente en los cómics, pero en esta realidad alterna que estamos inventando no nos basaremos en estos personajes como tal, ya que tenemos la intención de conseguir una mejor mezcla del universo de Hellboy con los del SCP. Entonces usaremos un equipo principal formado por un humano conocido como Agente Black, el demonio rojo, o sea Hellboy, y el SCP-039. Black, ex militar experto en tácticas de control y captura, con experiencia en campo de batalla, ganador de numerosas medallas al mérito y al valor durante sus tours tanto en la Guerra de las Coreas como la de Vietnam, y estos premios son solo lo que puede ser reconocidos públicamente. Debido a su habilidad y liderazgo, fue reclutado e incorporado en varios escuadrones antiparanormales. Participó en diversas misiones de captura organizadas por la SCP, para luego ser transferido a la AIDP para misiones de mayor riesgo y sigilo. Además de sus habilidades tácticas, una de sus fortalezas son sus capacidades sociales, ya que a diferencia de los otros miembros del equipo, es él el que da la cara ante los humanos y autoridades en caso de que algo salga mal, haya que dar explicaciones o simplemente se dé la necesidad de evacuar. Después tenemos a Hellboy, el demonio rojo, con la marca de sus cuernos cortados en la frente y un puño de piedra, el cual es la llave al infierno. Pese a que por obvias razones él no se puede mostrar tal y como es al público, Hellboy es una pieza clave en este equipo, ya que desde que era un infante ha vivido entre los humanos, debido a que fue invocado desde la Segunda Guerra Mundial, más específicamente en el 23 de diciembre de 1944, por lo que para cuando ocurren todos los hechos de este video, Rojo ya tendría 22 años, recordemos que estamos hablando de 1966, mientras sigue aprendiendo de las normas y costumbres de la sociedad, desarrollando una sensibilidad fraternal por esta especie, pero además de esto, conoce muy bien a las criaturas contra las que se enfrenta, tiene habilidades sobrehumanas como fuerza descomunal, además de un par de armas mágicas con las que le puede hacer frente sin problema a casi cualquiera de los SCPs más fuertes. Hellboy, además de ser el músculo del equipo, es el puente entre el mundo humano y el escalofriante de las criaturas SCP. Y finalmente tenemos al SCP-039, el opuesto total al agente Black. No comprende muchas de las cosas del mundo donde está, es una figura humanoide que oculta su verdadero cuerpo bajo una gabardina y sombrero, y solo muestra un par de ojos tétricos y una permanente sonrisa la cual luce sus amarillentos dientes. Se le permitió unirse a este grupo ya que no es una criatura peligrosa o agresiva contra los humanos, no se sabe si tiene colmillos o garras, y de hecho la AIDP ni siquiera está segura de cuáles son todas sus habilidades, pero en momentos críticos como este, cualquier ayuda es bien recibida. 039 es una criatura muy escurridiza, tiene una fascinación obsesiva por destruir o corromper sistemas, organizaciones o personas que él considere enemigas desde adentro, debido a que es muy hábil estratega y a que casi siempre encuentra una debilidad en sus objetivos a los que se enfrenta. Pese a esto, suele ver todo como si fuera un juego, normalmente al encontrar una debilidad fatal o un plan maestro se retira del juego, ya que o se aburre o pierde interés, a menos que sea cuestión de vida o muerte. 039 es un aliado muy poderoso, pero también muy complicado, ya que puede ayudar a controlar situaciones y desarrollar una estrategia ganadora, pero pese a que muestra interés en solucionar las situaciones más complicadas, está buscando también todo el tiempo la manera de escapar. Hay que tener en cuenta que no es un compañero como tal, 039 al final también es un SCP, solo que en este caso es más bien un oponente que tiene intereses comunes. Una de las tareas más importantes de Hellboy es mantener ocupado a 039, para que éste no tenga tiempo de pensar en cómo escapar. Evidentemente lo primero que haría el equipo es suministrar de información y poner en contexto a 039 sobre los especímenes que se escaparon, para que éste vaya desarrollando la mejor estrategia posible. En paralelo, el agente Black, acompañado de Hellboy, se dirigen a la zona de peligro, al área 51, donde Siren Head llevó a cabo la mayor fuga para planear sus siguientes movimientos y esperar el traslado de 039 de una facilidad de seguridad al norte de Canadá. Como lo mencionamos, el éxito de esta misión no solo se basa en encerrar de nuevo a todos los especímenes que están escapados, sino que también se debe hacer de la manera más rápida y silenciosa posible.
es crucial evitar la histeria masiva. Agentes de la AIDP y la Fundación SCP y militares del ejército de Estados Unidos hacen lo posible para evacuar todos los centros urbanos cercanos, argumentando cualquier cosa, desde fugas de gas, tormentas de arena, hasta excusas tan elaboradas como un posible ataque nuclear soviético, y luego decir que fue una falla en los sistemas de detección del ejército y ya. Esta última sería la principal excusa al tratar con la evacuación del área de Las Vegas, una ciudad bastante poblada y transcurrida. Recuerden que la Fundación SCP y por transferencia la AIDP tienen apoyo de casi todos los gobiernos del mundo, así que podrían decirle a la población civil que Moscú está atacando, y al no haber internet, no muchas formas de comunicación, y al estar en medio de la Guerra Fría en la que el miedo a los comunistas era el principal foco de preocupación de la gente del común, estos le creerían y harían caso sin oponerse mucho. Ya con una pequeña guerra montada, bien atrincherados, las cercanías evacuadas y toda la atención local distraída y escondida bajo la excusa de un posible bombardeo soviético, la AIDP al mando del agente Black y el resto de la Fundación SCP tienen el camino libre para soltar a Hellboy y a 039, acompañado por otros agentes especiales del mismo tipo que ellos. Y la lucha por contener la brecha de seguridad causada por Siren Head estaría por comenzar. El fin podría estar cerca. Este video, como ya dijimos, es parte de nuestras historias sobre la Fundación SCP y Siren Head, los tres pertenecientes a la misma realidad alterna donde lo paranormal, demoníaco y extraño existen. Y en nuestro próximo video sobre la fuga SCP como tal, veremos cómo ya los bandos bien demarcados, estos siendo Siren Head y los SCP contra AIDP, los restos de la Fundación SCP, se enfrentan en medio del desierto de Nevada, en lo que podría ser la lucha más importante de la humanidad, que oficialmente nunca pasó. Información redactada. Así que los invitamos a quedar atentos a cuando salga el final y a que comenten cómo creen que pasarían las cosas en esta batalla titánica. Me gustaría presentarles al nuevo integrante del equipo del baúl, nuestro editor Simón Gómez. Él será el encargado de editar y hacer que estos videos queden tan geniales visualmente como ya lo están quedando. Así que si quieren, vayan y visiten su canal, y si alguna vez necesitan a alguien que los ayude con algún proyecto audiovisual, no duden en escribirme. Quiero agradecerle a mis Patreons, José Fries, Mario Asensio Torres, Francisco de Cirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, Apo, por ahí en especial a mi pana Fabián Benítez por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de los videos. Si tú también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos, y si compartes esto con más personas también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles, y que tengan muy buen día.